¿Estás listo para un cambio? Sonajar, de las Juventudes Agustino Recoletas. Te retan a descubrir tu potencial, a ser agente de transformación y a vivir tu fe con pasión. Con los Agustinos Recoletos y Santa Mónica Radio te ofrecemos una formación apostólica que te marcará para siempre. Crecimiento espiritual, viviendo en comunión de hermanos, un estilo de seguir a Cristo con el carisma de San Agustín. Sonajar, en Santa Mónica Radio, martes a las 5 de la tarde. Atrévete a cambiar el mundo. Crecimiento espiritual, viviendo en comunidad de hermanos, un estilo de seguir a Cristo con el carisma de San Agustín. Sonajar, en Santa Mónica Radio, martes a las 5 de la tarde. Atrévete a cambiar el mundo. ¿Dónde estás cuando me haces falta? El contexto en el que nos encontramos quizás no nos brinda, digamos así, un espacio de cariño y amor, porque podemos llegar al punto de considerar que somos alguien que pues está simplemente por casualidad o por accidente o porque no, por diferentes causas, pero más que todo por accidente, y prácticamente no le encontramos el verdadero sentido y el verdadero propósito por el cual pues estamos acá. Ahora, la pregunta del millón es, toda persona, podemos considerar que toda persona en el mundo o que ha existido en la humanidad ha sido llamada, ¿tiene una vocación? Pues yo creo que sí. Sí, o sea, la respuesta correcta a eso sí, o sea, evidentemente sí hay una vocación. Pero hay una especie de relación en el cual nosotros no estamos obligados, no hay una fuerza que me obliga, rompiendo mi libertad, a elegir. ¿Se entiende eso? No. Es decir, yo tengo, como criatura, tengo una corporeidad, tengo una idea, tengo una cultura, nací en una cultura específica, nací en un mundo específico, ¿no? Y en ese mundo específico estamos llamados a seguir a Jesús de Nazaret, sea cual sea. A ver, entonces, si voy entendiendo, ¿no? A lo que usted se refiere es que prácticamente Dios tiene un determinado propósito para nosotros, sí, un plan, sí, y depende de nosotros si decidimos elegirlo o no. Exactamente, ¿ok? Ahora, queda discernir es si eso es lo que llaman destino o no. Queda como esa especie de que vamos a tocarlo en algún momento, ¿no? Ahora, la segunda cosa que podríamos preguntarnos aquí sería, entonces, ¿estamos todos llamados a Dios? Sí. Todos los bautizados, y diría que incluso hasta los no bautizados, ¿ok? Pero ahorita vamos a hablar de los bautizados. Todos los bautizados tienen la vocación común a la santidad, es decir, la llamada común a la santidad y a la misión evangelizadora. Desde ahí brota la llamada particular a cada uno. Esto lo recoge también, por supuesto, lo que vamos a ver después, lo vemos en el Concilio Vaticano II, lo vemos en el Catecismo, pero lo que tenemos que entender aquí entonces es lo siguiente. Primero, hay una llamada universal a la santidad, a la cual llamamos vocación. Dios nos llama a todos a seguirle, y lo vamos a seguir en distintas vías o canales. Bien, lo podemos seguir en distintos estilos de vida, pero todos esos estilos de vida se tienen que escoger libremente. Bien, todos los estilos de vida. No es elegir, bueno, yo tengo una manera propia de seguir a Dios. No. Con eso justamente es lo que hay que tener muchísimo cuidado con el tema de, mira, Dios ha revelado algo específico, Dios ha revelado un plan de salvación, y ese plan de salvación que es universal, yo me tengo que introducir en ese plan de salvación. No es yo elijo mi manera de seguir a Dios, es Dios te dice a ti cómo lo tienes que seguir, y para eso nos da un montón de opciones, pero un montón de estilos. La vida matrimonial, la vida religiosa, la vida sacerdotal, la vida de servicio laical. Incluso dentro de esos mismos servicios hay otro más servicio.
Hay matrimonios que se dedican a el servicio también de la catequesis, o la educación, o a la formación, los mismos roles religiosos, a la investigación de la verdad, a los colegios, a la radio, etc. O sea, hay un montón. Y todo está conducido a seguirle a Cristo. Es decir, que la vocación es lo que tú hagas siguiendo a Cristo. Y eso transforma tu vida. No es transformar a Dios, es mi vida transformada a la luz de Cristo. Por lo tanto justamente es el que yo pongo mi vida al servicio de la iglesia de Dios. Esa también sería una manera de hablar de la vocación. Mi vida, yo respondo a mi vocación, a mi llamada de Dios, poniendo mi vida al servicio de la iglesia. Lo vamos a poner en otros términos mucho más sencillos o diferentes, ¿bien? Si hay una empresa que a mí me gusta muchísimo y quisiera trabajar en ella, y me dice, mira, estoy contratando gente. Esa empresa dice, estoy contratando gente. ¿Ok? Entonces yo lo que hago es que postulo para trabajar en esa empresa. Y esa empresa me va a decir, bueno, mira, lo que te ofrezco es esto. Tú quieres trabajar en esta empresa, pues te puedes entrar en la empresa, pero no vas a trabajar para la empresa, fuera de la empresa, o como tú quieras, o como tú creas que tiene que ser la empresa. Si entiendes más o menos esta diferencia, ¿no? Es decir, que Dios me llama a trabajar en su empresa. Y me dice, la empresa es la iglesia. Tú eliges cómo trabajar o servir en la empresa de la iglesia. Vida religiosa, vida laical, vida matrimonial, vida de servicio, etc. ¿Se entiende un poquitico esto? No es tan enredado, no, espero que no. Pues bien, vamos a hacer nuestra primera pausa. Gisela, si te parece bien, pero que sí, ¿no? Porque alguna vez Gisela me hace una mirada. Si estuviesen aquí, señores, la verdad que se asustarían igual que yo. Estás escuchando tu Santa Mónica Radio TV+. Gracias por estar con nosotros. Nos escuchas a través de la 610 de la amplitud modulada y la 95.7 de la frecuencia modulada. Recuerda que también puedes escucharnos en directo desde nuestra página web www.radiosantamónica.org. Ahí le das clic en enlace de radio en vivo y donde quiera que estés puedes escuchar nuestra programación, ver nuestro contenido, todo nuestro contenido de podcast, de programas de los religiosos, de evangelización también están en Spotify, en YouTube, etc. Santa Mónica Radio, acompañamos tu vida donde sea. Gracias por estar con nosotros en la zona JAR. Y estamos hablando hoy de la vocación. Ahora, ¿hay algún fundamento bíblico? ¿No? Entonces la pregunta, Gisela, que nos deberíamos hacer es, ¿dónde podemos encontrar el fundamento bíblico en la Sagrada Escritura? Algunos ejemplos, ¿no? Esta parte es mi parte favorita, porque a mí me gusta mucho la Sagrada Escritura, me encanta. Así que, ¿qué nos puedes decir, Gisela, sobre la vocación en la Sagrada Escritura? Bueno, desde Abraham hasta los evangelios, ¿no? De Dios, todo. Eso. Pues Dios llama a personas concretas, ¿no? En el Nuevo Testamento, pues Cristo llama a seguirle, ¿no? Y esa llamada, pues tiene una dimensión tanto personal como también comunitaria, ¿no? Y la Iglesia interpreta ese llamado como, pues, dirigido hacia la santidad. Totalmente. Sobre todo porque me acabo de acordar, hay un chiste que es muy cierto. O sea, es un chiste que el chiste habla de cosas que son verdad, ¿vale? El chiste es el siguiente, ¿ok? Lo hago otro tipo de cuento para que no parezca chiste, ¿no? Que, mira, cuando Dios quiere hablar con un hombre, lo llama, le dice, ven para acá, ven para el monte, ven para acá, ven a este lugar, como que lo va apartando, y es el hombre el que tiene que moverse hacia el lugar donde Dios lo llama. Bien, Abraham lo llama y Abraham tiene que salir de su tierra para hacer una aventura que dura muchísimos años. Cuando llama a Moisés en la zarza ardiente, lo llama luego en el monte Horeb, lo mismo muchísimo, ¿no? Constantemente, pero, mira, te estás riendo, vale, te rías.
Pero cuando Dios llama normalmente a las mujeres, es Dios el que baja. Es decir, que Dios es un caballero. Dios es un caballero. Baja, visita a la Santísima Virgen María y, usando el medio del ángel Gabriel, ¿cómo se presenta? Ave María, llena eres tú de gracia, bendita tú entre las mujeres. No le dice, mira María, ven para acá. No, la saluda como un caballero, bien, la bendice, le recuerda que está llena de gracia. Lo mismo hace con muchas mujeres, con muchísimas mujeres. A Sara, la esposa de Abraham, lo mismo, a Ruth lo mismo, ¿no? Constantemente está él siendo un caballero, presentándosele, yendo hacia las mujeres en la Sagrada Escritura, ¿no? Constantemente. En el Nuevo Testamento lo vemos muchísimo. Es Jesús el que se acerca al pozo donde está la samaritana. Bien, detiene todo para ver qué mujer la tocó cuando está rodeado de mucha gente. ¿Qué mujer fue la que la tocó el manto, ¿no? Constantemente está en ese movimiento. Dios entonces al llamamiento de llamar es un caballero. Ahora, podremos hablar aquí de algo muy interesante. Cuando Dios llama, podemos ver que Dios llama en este contexto desde la creación. Bien, los textos del Antiguo Testamento vemos que Dios toca las vidas de gente que es israelita y gente que también no es israelita. Bien, por ejemplo, eso por dar un ejemplo. Recordemos que aunque Abraham, Isaac y Jacob son personajes narrativos que tienen su base histórica, pero son más personajes narrativos, pero ellos fueron los primeros llamados, pero no podemos decir que eran israelitas, no eran judíos. Fueron llamados para concretar y hacer un pueblo. Job, aunque es un libro de un personaje narrativo, no real, no es judío. Si nos fijamos, bien, ¿entra en un contexto judío? Sí, por supuesto, porque es la lucha, no. Pero fíjate que Job tiene una llamada muy, muy fuerte, ojo, pero podemos decirlo, ¿no? Ahora, Jesús de Nazaret lo hace muy diferente, por supuesto. Jesús de Nazaret llama sin excluir a nadie, pero llama es para otra cosa, llama a seguirle. Aquí podríamos hacer un ejercicio muy interesante. Está en el Evangelio de Marcos, por cierto. Jesús va pasando por la costa, tiene fama ya Jesús, ve a Simón y a Andrés que están pescando. También está Juan y su hermano, ¿no? Vale. En el Evangelio de Marcos, si no mal recuerdo, llega Jesús y ¿qué les dice? Dejen las redes y sigan. Ok, muy bien. Y después le dice otra cosita más. Hace una pesca milagrosa en el Evangelio de Lucas también, bien, y Mateo también. Y luego cuando Pedro le dice, porque ya Jesús le quería que lo siguieran, Jesús hace la pesca milagrosa, porque todavía les cuesta a ellos seguirle, y de repente Jesús le dice a Pedro, sígueme y te haré pescador de hombres. Esa es una llamada muy fuerte, una invitación concreta. ¿Por qué Jesús le dice a Pedro que lo hará pescador de hombres? Porque él tiene que anunciar su palabra. Pues. Claro, pero pongámoslo en contexto. O sea, Pedro es pescador. Uh-huh. Bien. Por lo tanto, Jesús sabe cuál es tu contexto. Uh-huh. Y Dios sabe quién eres tú. Sabe cuál es tu contexto. Aunque tú no lo creas, número 1, sabe tu contexto. Número 2, Jesús sabe que tú eres pescador, que él es pescador y que estaba pescando. Vale. Por lo tanto, número 2, te habla en tu idioma, en tu manera de hablar. Tú eres pescador ahorita, pero yo te haré pescador de hombres. Ojo. Entonces, Jesús le dice, te haré, yo te convertiré en lo que no eres ahora. Número 2, Jesús te convertirá, te llama para convertirte en algo que no eres. ¿Ok?
Número 3. Algo también muy interesante de la vocación. Bien. Te haré pescador de hombres. Te haré algo que tú ahorita no entiendes. Te llama un misterio que tienes que descubrir en tu vida. Para que vos no me entiendas, el mar en el mundo judío es un sinónimo de algo terrible, de lo desconocido. Bien, en el mundo judío el mar es el infierno, lo que está debajo, porque no es habitable. De hecho, hay criaturas allá abajo que nosotros... Y veré que lo único que agarran es que pescan y ya está. Es lo único que pueden hacer. ¿Okay? Pero es un lugar de tinieblas. Bien, Jesús de Nazaret llega y le dice, te haré pescador de hombres. A un hombre que es pescador, que tiene su contexto, que lo va a convertir en algo que él ahorita no es. Bien, pero sobre todo le dice que va a salvar a hombres. Es decir, que Jesús de Nazaret quiere salvar a la humanidad a través de la humanidad. Es decir, que si yo te digo a ti, Gisela, Jesús quiere que tú seas pescadora de hombres, lo que Jesús te está diciendo es que la misión de la iglesia es rescatar la humanidad de las tinieblas. Ojo, sacándolas de donde no tienen que estar. Porque no le digo, te voy a hacer pescador de pescado. No. Pescador de hombres, porque los hombres, el lugar donde tienen que estar los hombres no es la oscuridad de las tinieblas de las aguas, es afuera, es la tierra. Por lo tanto, tu trabajo va a ser sacarlos de las tinieblas, sacarlos de donde no pertenecen y volverlos donde pertenecen, que es a mi lado. Tercero, entonces, es que nos llama a hacer cosas que tienen que ver con la misión de la iglesia. ¿Se entiende esto? Y eso con un solo pasaje de la vocación. Hay muchísimos otros más. Bien. Entonces, por lo tanto, la vocación cristiana en la Sagrada Escritura tiene muchísimo de donde explorar nuestra vocación particular. ¿Algún comentario, Gisela, por favor? Hazme la segunda. De verdad que me quedé un poco, digamos, sin palabras. Ay. Pero en realidad, no, analizando, digamos, la Sagrada Escritura tiene razón en cuanto a, digamos, a aquel recorrido que se va realizando, ¿no? Y cómo Dios va llamando, ¿no? Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, ¿no? Y hasta nuestros días. Y en realidad ese llamado pues es actual, ¿no? Siempre va a ser actual, porque la Conciencia de San Agustín, hermosura tan antigua y tan nueva. Ese yo creo que es el secreto, entre comillas, pero es lo que hace la palabra de Dios algo que nunca va a envejecer ni va a pasar de moda. La vocación es siempre algo que siempre está ocurriendo, está siempre en presente. La zona JAR, te acompaña Fray Jorge, contramaestre de los Agustinos Recoletos, y conmigo Gisela Saldaña. Pues bien, Gisela, estamos hablando de la vocación. Ahora vamos a ir a una cosa un poquito más práctica, más actual. Bien, ya hemos dicho, ¿no?, que lo que es la vocación, incluso podemos aquí adelantarnos, la vocación en el lenguaje teológico, significa, ese lenguaje de vocación significa revelar la propia identidad que uno tiene, es decir, lo que hemos dicho en el antiguo bloque. Jesús le dice a Pedro que él tiene una identidad más allá de ser un simple pescador de Galilea, es decir, que Jesús te llama a ser más tú mismo. Bien, ahora, y es ese encarar la misión lo que me hace más yo mismo, por decirlo de una manera, ¿no? No es algo que es abstracto, que es algo que no sabemos por dónde va, sino que eso se aterriza en algo concreto, en un estilo de vida, en una profesión concreta, con un grupo de gente concreto, en un servicio concreto. Ahora, vamos a hablar, Gisela, si yo empiezo a hablar solo, mira, porque para tú sabes que yo te mandaba a hacer.
Ahora, vamos a hablar de estas etapas de discernimiento, ¿no? ¿Cómo comenzar a discernir cuando llama a Dios? ¿Cómo se puede empezar ese discernimiento? Bueno, se propone en sí 5 etapas prácticas, ¿no? Okay. La primera, pues, nos menciona la etapa de oración y silencio. Pues nos invita a la escucha, ¿no? Y pues cultivar esta vida sacramental a través también de la Eucaristía, de la confesión, ¿no? La lectura orante de la Biblia y también ejercicios de examen diario. Sí, examen de conciencia diario, ¿no? De acuerdo a la espiritualidad cristiana, la católica, claro, está muy bien eso. En la segunda práctica nos dice conocernos. ¿Y a qué se refiere con eso? Iluminación de la conciencia, nos dice, ¿no? Analizar los talentos, también analizar aquellas heridas que tenemos, ¿no? Aquellos deseos, qué es lo que nosotros queremos, ¿no? Realizar ese viaje interior hacia, digamos... Hacia dentro de uno mismo. Eso. Conocernos a nosotros mismos, ¿no? Sí. Esa aventura que nunca termina de explorarnos. Sí, porque ¿vale? muchas veces nos damos cuenta de que en realidad somos capaces de hacer muchas cosas que en realidad nunca siquiera lo pensábamos, ¿no? Luego, la tercera práctica nos dice buscar señales en la vida. ¿Y a qué se refiere con esto? En la búsqueda de oportunidades. También tener en cuenta que en determinados momentos de la vida va a haber algunas oportunidades que pues no vamos a poder acceder a ellas, pero otras veces hay otras oportunidades que se presentan a las cuales sí vamos a poder acceder, ¿no? También nos dice tener en cuenta la paz interior, ¿no? Buscar como que quizás esa especie de examen de conciencia también nos ayuda muchísimo a tener como esa conciencia tranquila, ¿no? Mira, hice lo que tenía que hacer, mira, aunque la gente piense esto, yo creo que sí lo que hice estuvo bien, ¿no? Tener una conciencia tranquila que también se junta con lo primero, ¿no? La práctica de la confesión, la práctica de la Eucaristía, la oración, ¿vale? Me gusta. Siguiente. Bueno, lo siguiente nos dice, ¿no? Consultar a la comunidad. ¿Y a qué se refiere? Pues en cuanto a la familia, también con un sacerdote, especialmente con un director espiritual y con la comunidad cristiana, ¿no? Porque tengamos en cuenta de que no estamos solos, sino que hay alguien que nos va acompañando. Claro. Quizás algunas veces sea un poquito como o por pena o por desconocimiento. En mi experiencia, la falta de acompañamiento no es tanto por vergüenza, que también puede ser, o pena, sino por falta de conocimiento. Como que, mira, ¿quién me podría acompañar en esto, no? O comunicación, ¿no? Y de repente te encuentras que con religiosos, con sacerdotes, o religiosas, o algún familiar, tu papá, tu mamá, tu tío, tú dices, mira, tengo esta inquietud, tengo esto, que no sé para dónde va, ¿no? Y exactamente van a apoyar, ¿no? Recordemos que la vocación no es hacer monja o hacer religioso o hacer cura, es una vocación a seguirle a Cristo de una manera específica y tú eliges cuál es, ¿no? Comunicarse, como consultar a la comunidad, muy importante. Siguiente. Bueno, nos dice probar con compromisos pequeños, ¿no? Interesante. Y empezar por lo pequeño, por ejemplo, el voluntariado, los ejercicios espirituales, retiros y convivencia en comunidades, también nos dice, ¿no? Como entrar en comunidades como pastorales. Tratar de ir conociendo un poco, adentrarnos poco a poco y descubrir, ¿no? Porque es imposible de que sin conocer tú te vayas de frente a hacer tal cosa y después puede que te termine afectando y dices, no, es que en realidad esto no era para mí. O sea, por ejemplo, yo puedo decir más o menos como que desde mi experiencia, ¿no? Yo entro en la Jara en el 2006 y ahí tengo muchas experiencias muy bonitas, misioneras, con los religiosos, con esto, ¿no? Y uno se empieza también en el acompañamiento y el discernimiento, ¿no? Mira, puedes escoger la vida matrimonial, pero también puedes escoger la vida religiosa, ¿no? Y tuve frailes que me acompañaron
en ese proceso. Entonces, claro, estando en una comunidad, haciendo misión, haciendo catequesis, y viviendo en comunidad, como que me brindaba las herramientas para hacer discernimiento y acompañamiento para hacer discernimiento. Entonces, por eso es que es importante el probar compromisos pequeños, porque esos compromisos te van enseñando, mira, por aquí sí, por aquí no. Te van ahí enseñando. Muy bien, me gusta. ¿Estos son cuántos pasos? 6. 5 pasos. 5 pasos. Muy bien, no. Vamos a repasarlo. Entonces el primero es oración y silencio, conocernos a nosotros mismos, buscar señales en la vida, las oportunidades que nos da la vida, consultar a la comunidad, comunicarnos con la comunidad y por último, probar con compromisos pequeños. De lo pequeño se hacen cosas grandes, los detalles son importantes. Bien, muy bien, me gustó esto. Lo voy a aplicar. Voy a aplicar a ver qué sorpresas me pueden, nunca sabes, Gisela. Porque mira así, Gisela. Si ustedes vieran cómo me ve Gisela algunas veces. Pero bueno, me ve como que Fray te va a matar. No, vale, mentira. Bien, perfecto, muchísimas gracias. Ahora, te pregunto, Gisela, ¿se recomienda algún método espiritual o hay un método espiritual? Bueno, nos menciona que los ejercicios espirituales de San Ignacio son una referencia clásica para el discernimiento, ¿no? Porque, totalmente de acuerdo con eso. Ayudan a distinguir consuelos y desolaciones y a tomar decisiones bajo la guía del espíritu, ¿no? Y totalmente. Se pueden preguntar quizás, pero ¿qué son los ejercicios espirituales de San Ignacio? Bueno, estos ejercicios espirituales son todo modo de examinar la conciencia, de meditar, de contemplar, de orar, ya sea vocal y mentalmente, y de preparar y también disponer el alma para quitar de sí todos aquellos afectos desordenados y buscar hallar la voluntad divina. Totalmente de acuerdo. Yo conozco el método igniciano y me parece que es fantástico, personalmente, ¿no? Es un método que, aunque son ejercicios espirituales de San Ignacio, recordemos que San Ignacio de Loyola, un santo del siglo XVI, fundador de la Compañía de Jesús, una de las grandes congregaciones en el mundo, es una espiritualidad que no es muy complicada, o sea, no es, pero sí que requiere mucho compromiso, mucha devoción. Los ejercicios espirituales duran un mes, así de fuertes son, pero los se van a hacer por partecitas, ¿no? Y son, aquí voy a hacer cuña, son muy agustinianos. ¿Por qué? Porque van directamente a 3 cosas muy agustinianas. Van a la conciencia, examen de conciencia, van a la Sagrada Escritura y van, por supuesto, a el peregrinaje, al acompañamiento en peregrinaje. Es decir, que es contemplación y discernimiento acompañado. Tú no lo haces solo, tú vas acompañado de alguien, de un rector de retiro, de un sacerdote o de un religioso que te va a acompañar al retiro y te va guiando en ese discernimiento. Tú vas respondiendo. Bien, entonces te va haciendo la guía de este método. Bien, está muy interesante, ¿no? O sea, la verdad es que yo lo recomendaría bastante. Insisto muchísimo en comunicarse, comunicar lo que nos va pasando. Santa Mónica Radio, acompañamos tu vida donde sea. Gracias por estar con nosotros. Estamos en la zona JAR. Y para ir concluyendo, vamos a hablar de unos criterios que podríamos hacer. Gisela, ¿qué te parece? Hay como una especie de criterios que podríamos tener para decir, mira, la vocación o lo que yo estoy optando por vocación, ¿es auténtico o es una ilusión? A ver, en esto es cualquier persona se tiene que hacerse estas preguntas y tiene que estar. Yo mismo, que ya tengo, 6 años, 7 años de consagrado, ¿ok? Tengo que hacerme preguntas, ¿no? Mira, mi vocación la estoy siguiendo auténticamente o no, etcétera, etcétera. Así que, mira, vamos a hablar, ¿cuáles son estas señales o prácticas espirituales que nos podrían dar tips, que nos podrían guiar en este reconocimiento de una vocación auténtica y evitar pensar que es una ilusión? ¿Cuáles tienes ahí? Bueno, las señales y prácticas espirituales, ¿no? Nos dice la paz interior y la perseverancia. Clave. Y pues tener en cuenta que no siempre es entusiasmo, ¿no? Y
tener también una paz que recoge enteramente a la persona. Claro. Incluso yo diría, hay una frase hermosísima que es paz en la tormenta. La paz y pasa muchísimo. A nivel personal, yo sé que yo estoy en el lugar adecuado. Una de las cosas que yo sé que estoy en el lugar adecuado es cuando yo estoy en paz en medio de una tormenta. Eso, para explicar eso, la única manera es vivirlo. Y es porque la paz no nace de mí mismo, sino que la paz me la da mi experiencia de encuentro con Cristo. ¿Se entiende? O sea, no vamos a no tener tormentas. Eso es importante. Por eso la perseverancia es importante. Perseverar. Y perseverar es seguir caminando. Nunca quedarnos quietos. Siguiente. Nos dice lo siguiente, ¿no? Caridad creciente, ¿no? Uh-huh. Y pues la vocación lleva a amar más a Dios y al prójimo, aunque a veces puede resultar difícil. Sin embargo, si no amamos a quienes tenemos al lado, pues ¿cómo vamos a amar al que no vemos? Es imposible amar a Dios que Claro. no lo vemos, pues, ¿no? Sé que es muy difícil, pero no imposible. Y también que yo sé que estoy en la vocación porque estoy amando. Eso. Ojo, amando ordenadamente. Hay dos máximas de Jesús de Nazaret que yo digo que son las más difíciles, y con eso fue que mucha gente no quiso seguirlo. Y hoy en día incluso, que les cueste seguir a Jesús de Nazaret. Cuando Él dice, hay que perdonar a todo el mundo, todo, y hay que amar especialmente a los enemigos. Yo sé que yo estoy perseverando es cuando hago esas cosas. Cuando no digo, uy, no estoy siguiendo mi vocación. Qué fuerte, qué fuerte. Siguiente. Los frutos comunitarios, ¿no? ¿Y a qué se refiere con esto? Pues que la vocación edifica a la iglesia, no la aísla de una manera egoísta, ¿no? Vive en comunidad, básicamente. Vive en comunidad y además vive colaborando desde lo chiquito, edificando el reino de Dios. Siguiente. Consejo prudente, ¿no? El acompañamiento por la iglesia confirma o corrige. Interesante. ¿Y cómo esto lo podemos amplificar? O sea, ¿cuál sería para ti un ejemplo de esta práctica? Bueno, personalmente yo lo entiendo como que en cuanto acá nos dice, ¿no? El acompañamiento por la iglesia confirma o corrige. Como que nos va dando ciertas pautas, ciertos criterios o recomendaciones, ¿no? En la cual nos dice, bueno, más o menos por acá es el camino. Este es el camino, ¿no? Y si estás yendo por el camino equivocado, como que no, Claro, por ahí no es. Es como que, mira, es reconocer también, yo también lo veo así como tú lo dices, y agregaría, yo creo que también es reconocer que como es un camino comunitario, yo preciso la sabiduría de otra gente. O sea, en todas las culturas está la figura de una persona sabia que guía al que está iniciándose en el camino. O no importa si tienes 30 años en este mundo, pero siempre va a haber alguien que es sabio, que te va a guiar hasta el punto en el cual tú te conviertes en ese sabio. Bueno, el cristianismo no tiene ausencia de eso, nada más que el sabio por excelencia es Dios, es el Verbo encarnado, es el Espíritu de Dios, y la salvación a través del hombre es Jesús. Dios también le ha dado a la humanidad otros hombres y mujeres sabios, que quizás, bueno, con sus limitaciones humanas, pero sabios al fin y al cabo, que te ayudan y te acompañan en dicho proceso, y que tiene que ser así. Entonces también hay que dejarse acompañar en un peregrinaje donde todos somos peregrinos, todos estamos caminando constantemente. Y para ello, precisamente, puede ser pues un director espiritual, ¿no? Sí, sobre todo, bueno, hoy en día, aunque se sigue siendo el director espiritual, se le dice más que nada el acompañante espiritual, el que va también en el lenguaje agustiniano, es el peregrinaje, ¿no? San Agustín tiene toda una espiritualidad de peregrinaje bellísima, ¿no? Basada en
la figura de los discípulos de Emaús. ¿Te suena? Los discípulos de Emaús. Sí. Luego de la resurrección, Evangelio según San Lucas, Jesús de Nazaret se encuentra con sus discípulos, sale al encuentro de los discípulos que están saliendo de Jerusalén, que están discutiendo sobre lo que había pasado, sobre lo que había pasado, que mira, al parecer esto no funcionó, que sí funcionó, y de repente sale a ese encuentro un extranjero, alguien que parecía que no sabía nada, estaba enterado, ¿no? Y ¿qué pasó? ¿No te has enterado tú qué ha pasado? No, pero bueno, cuéntame. Bueno, mira, lo que ha pasado es esto y esto y esto y aquello. Ah, mira, pero no. Y claro, Jesús de Nazaret, sin que ellos se enteraran, le fue acompañando y explicándole las escrituras. O sea, la teología de la peregrinaje agustiniana va por ahí, ¿no? Pues bien, yo creo que hemos profundizado bastante hoy sobre la vocación, aunque siempre hay mucho que decir sobre la vocación, pero hemos logrado profundizar bastante sobre la vocación, específicamente la vocación cristiana. ¿Algunas palabras finales, Gisela, que te llevas de el programa de este día? Que todos estamos llamados a descubrir cuál es pues nuestra vocación y con qué propósito estamos acá. Todos estamos llamados a seguir a Jesús de Nazaret en nuestra vida. Muy bien, muchísimas gracias por estar con nosotros. Esto ha sido la zona JAR, la zona de los jóvenes agustinos recoletos, donde discernimos en este peregrinaje sobre nuestra vocación. Ha estado con ustedes Fray Jorge Contramaestre de los Agustinos Recoletos y Gisela Saldaña de las Juventudes Agustinos Recoletas. Gracias por estar con nosotros, que Dios los siga bendiciendo. ¿Estás listo para un cambio? Zona JAR de las Juventudes Agustino Recoletas te retan a descubrir tu potencial, a ser agente de transformación y a vivir tu fe con pasión. Con los Agustinos Recoletos y Santa Mónica Radio te ofrecemos una formación apostólica que te marcará para siempre. Crecimiento espiritual, viviendo en comunión de hermanos, un estilo de seguir a Cristo con el carisma de San Agustín. Zona JAR en Santa Mónica Radio, martes a las 5 de la tarde. Atrévete a cambiar el mundo. Crecimiento espiritual, viviendo en comunidad de hermanos, un estilo de seguir a Cristo con el carisma de San Agustín. Zona JAR en Santa Mónica Radio, martes a las 5 de la tarde. Atrévete a cambiar el mundo. Gritándote, ¿dónde estás cuando me haces falta?